toca ver la segunda parte del tema de velocidad. En la clase de ayer hablamos de los conceptos sobre velocidad, hablamos de que la velocidad estaba limitada en España para todos los vehículos en todas las vías, hablamos de que además había que circular a una velocidad adecuada y después hablamos de los casos que incluso había que moderar la velocidad. Hoy, antes de comenzar a explicar el nuevo temario, quería repasar un poquito las velocidades máximas genéricas y vamos a repasar las velocidades máximas genéricas para vehículos automóviles. Porque los no automóviles, ya vimos ayer que era muy facilito, ¿verdad? Los no automóviles tenían una velocidad fija y punto, ¿verdad? Vimos que, por ejemplo, bicicleta y ciclomotor, ¿qué? 45 en todas las vías. Acordados que un cuadriciclo ligero, un ciclomotor en todas las vías iba a 45 por hora. Después vimos que el vehículo especial, ¿esto qué? Velocidad máxima 40 por hora, y si carecían de luz de freno llevaban remolque a un menos 25 por hora, ¿vale? Tenían una velocidad fija para todas las vías y ya está. Las que eran interesantes y vamos a repasar son las velocidades máximas para los automóviles, que en los automóviles sí que dependía de qué automóvil y de qué vía. Fuera de poblado decíamos las vías que más rápido podían ir era autopista y autovía. Esta es la de autopista, esta es la de autovía. En autopista y autovía quedamos que la velocidad máxima era, dependiendo de qué automóvil, pero bueno, para el turismo, que era el automóvil que más rápido podía ir, el turismo junto con la motocicleta, coche y moto son los automóviles que más rápido pueden ir, y en autopista y autovía podían ir a 120, que era la máxima de las máximas en España. Después del coche quedamos que el automóvil que más rápido podía ir era el vehículo mixto adaptable, que el vehículo mixto tenía la misma velocidad que el derivado de turismo, que era el coche comercial ese con carrocería de coche pero exclusivo de mercancías. Mixto y derivado, la verdad es que el mixto y el derivado también tienen la misma que el autobús. No creo que me lo pregunte porque no podéis conducir autobús con el permiso B. Y también que la autocaravana, que podéis conducir vosotros, la autocaravana de hasta 3.500 kilos también tiene la misma velocidad, ¿eh? Podríamos decir mixto, derivado y autocaravana, los tres. En autopista y autovía pueden ir a 100. Y en la clase de ayer quedamos que si sabíamos la del mixto, sabíamos la de los más cutres, ¿verdad? Porque el camión, que poder conducir camiones a 3.500 kilos hay que saber la velocidad, porque el furgón o furgoneta y porque el automóvil con remolque ligero, automóvil con remolque de hasta 750 kilogramos, que es el que podéis conducir siempre, camión, furgoneta y remolque ligero, que siempre tiene 10 menos que el mixto. Quedamos que si sabíamos la del mixto, camiones, furgonetas y remolque siempre 10 menos que el mixto, así que 90. Muy bien, vale. Es verdad que dijimos en la clase de ayer que justo en autopista y autovía, y nada más que en autopista y autovía, si se trata de un automóvil con remolque pesado, con remolque de más de 750 kilogramos,
El automóvil con remolque pesado en autopista de autovía, ¿qué? Todavía bajaba 10 más, ¿eh? Todavía bajaba 10 más a 80. El remolque pesado en la autopista baja 10 más. Vale, esa es la velocidad máxima en autopista y autovía. Ya en las carreteras normales, ya en una carreteriña, en una carretera convencional, en la que no es autopista ni autovía, ¿a qué velocidad podrá circular un turismo por una carretera convencional? Depende. Ahí sí que depende. En la carretera normal depende. ¿Depende de qué? Hay las buenas, en las que puede ir a 100, y luego hay esta mierda que no tiene nada, ni arcén, ni doble carril, ni es vía para automóviles, que nada más que 90. Hay las de 100, hay las de 90. ¿Y en qué carreteras convencionales podíamos ir a 100? Pues teníamos 3, ¿verdad? 1, 2 y 3 convencionales, que eran las que podíamos ir a 100. ¿Que cuáles eran? Eran la carretera convencional, que disponía de ¿qué? De arcén, pero tiene que ser arcén pavimentado, asfaltado, y me tienen que decir que mide 1,5 metros más. Hay la del arcén pavimentado de 1,5 metros. Ojo, también es de 100, aunque no tenga arcén la que disponía de más de un carril en algún sentido. La del doble carril, que siempre le ponen doble carril para el que sube, llega a las subidas, y para que adelantemos mejor ponen doble carril para el que sube. La del doble carril también es de 100. Esa que tiene 2 carriles para los que suben y uno para los que bajan, ahí, aunque no tenga arcenes, es mejor el doble carril que el arcén, ahí es de 100. Además es de 100 en ambos sentidos, tanto para los que tienen doble carril como para los que tienen un solo carril. Y por último también era de 100. La mejor de todas las carreteras convencionales, que era esta, que era la vía para automóviles, que era esa que estaba vallada sin accesos, que los cruces eran a distinto nivel. Esa, al estar cerrada para que no entren animales, para que no tenga acceso, es la mejor de todas las convencionales. Es, aunque no tenga arcén, la vía para automóviles. También podemos ir a 100. Así que eso. Tenemos 1, la del arcén de 1,5 metros, 2, la del doble carril, y 3, la vía para automóviles. Tenemos 3 carreteras convencionales en las que el turismo sin remolque y la motocicleta pueden ir a 100. Quedamos que después del coche y la moto, el automóvil que más rápido podía ir era el mixto. Después del coche y la moto vienen el mixto y el derivado. Mixto, derivado de turismo y autocaravana. Esos en las convencionales buenas pueden ir a 90. Y si sé la del mixto, sé siempre la de los mierdas, porque el camión, el furgón o furgoneta y el automóvil con remolque, aquí ya me da igual remolque ligero que pesado, camión, furgoneta y cualquier automóvil con remolque siempre es que 10 menos que el mixto. Así que si sé la del mixto, sé que el camión, furgoneta y remolque 10 menos que el mixto, 80, muy bien. Y ya, en esta carretera que no tiene nada, ni tiene arcén, ni tiene doble carril, ni tiene nada,
en estas convencionales. El coche, el turismo y la motocicleta pueden ir a... Es que no es menos que 90. Me pongan la mierda que me pongan fuera de poblado, no es menos que 90. Por muy cutre que me la pongan, 90. La verdad es que esto va a haber modificaciones, ¿no? El borrador de reglamento de circulación, cuando lo editen, va a hacer unas reducciones en convencionales y tal, pero ahora mismo lo que está en vigor no es menos que 90. Por muy cutre que sea 90, que después decíamos que 90 puede ser inadecuada, pero la máxima es 90, la máxima genérica es 90 para un turismo y una moto. Después vendrán el mixto y el derivado y la autocaravana, que en las convencionales cutres pueden ir a 80, muy bien. Y si sé la del mixto, sé la de los mierda, ¿verdad? Porque el camión, porque el furgón o furgoneta y porque el automóvil con remolque siempre da 10 menos que el mixto, así que si será del mixto sé que estos siempre es 10 menos que el mixto, 70. Muy bien. Vale, eso me paso a lo más interesante, lo más teórico que vimos ayer. Evidentemente todo cambiaba aquí, ¿verdad? ¿Esto qué? Poblado. La que entraba en una travesía, luego estaban las calles del poblado. En poblado y travesía la máxima es 50. Para turismo 50, para camino 50, para mixto 50, todo 50, para poblado 50, para adelantar 50, para todo 50. Había como excepción la autopista urbana. Decíamos, si era una autopista dentro de poblado, ahí como estaba cerrada, la M30 de Madrid, una autopista dentro de poblado, ahí sí que podían aumentar un poquito y la máxima era 80. Bueno, si no hay señal. Si hay señal, siempre lo que diga la señal, ¿eh? Siempre manda más la señal que la norma, pero si no hay señal, en autopista urbana 80. ¿Vale? Poblado 50, travesía 50, aunque tenga C, tenga doble carril, tenga lo que tenga poblado, travesía 50, excepto la autopista urbana, que dice que sería 80. Vale, bien, esto es un repaso a lo que vimos ayer y ya para hoy nos toca una de las partes más interesantes de este tema, que es ver cómo algunas de estas velocidades, algunos vehículos las podemos superar para adelantar. Vamos a ver cómo para adelantar podemos superar la velocidad en más 20 kilómetros por hora para adelantar. ¿Qué vehículos le pueden meter 20 más para adelantar? Todos. Esta norma de incrementar 20 más para adelantar es solo para el turismo sin remolque y para la motocicleta, solo coche y moto, solo turismo sin remolque y motocicletas le pueden meter 20 más. El del remolque no, el camión no, el autobús no. ¿Por qué? Es que los otros vehículos tienen una limitación por el propio vehículo que no se puede aumentar nunca. Pero es que además en España, los camiones, por lo menos los camiones pesados, que son casi todos, los autobuses, por ejemplo, es que están capados, es que están limitados, tienen un limitador que les corta la velocidad. No le van a decir al tío, oiga, para adelantar, salta al capó y quita el limitador, ¿me entendés? No, en lo de 20 más es solo para coche y moto, solo turismo sin remolque y motocicleta, los dos vehículos más rápidos, más ágiles. ¿Y en qué vías me dejan meterle 20 más? 20 más para adelantar. ¿En autopista y autovía le puedo meter 20 más? No. En autopista y autovía no. ¿Por qué en autopista y autovía no? Bueno, pero podríamos decirlo para todos, ¿no? ¿Por qué en autopista y autovía no? Porque en autopista y autovía me da igual que adelantar me lleve una hora. Imagínate, voy por una autopista, aquí hay un vehículo y yo me pongo a adelantarlo. Me lleva mucho tiempo, no pasa nada si nunca viene el coche de frente. Si lo de 20 más es prestar poco tiempo en el sentido contrario, porque me aparece un vehículo de frente, ¿entendés?
Y es un peligro. Lo de 20 más es para estar poco tiempo en el otro lado, la autopista y la autovía. 120, para adelantar 120. Él va a 110, tú a 120, te llevo una hora. No pasa nada. El problema está en convencional. Así que lo de 20 más es solo en carretera convencional. Solamente en carreteras convencionales. Solamente en carretera convencional. En poblado tampoco, porque en poblado la máxima es 50 para adelantar y para todo por el atropello. Así que solamente en carretera convencional. ¿En qué convencionales? ¿En las buenas del doble carril arcén o en las cutres sin arcén? Convencionales en todas. En todas. En la convencional buena, 100 kilómetros por hora, pues más 20 kilómetros por hora para adelantar. Pero también en las cutres, que es igual de peligroso y por el sentido contrario, en la carreterina sin arcén, 90 kilómetros por hora, pues 110 para adelantar, más 20 kilómetros por hora para adelantar. Así que en convencionales en todas. En las buenas de 100 para 120. En las cutres de 90 para 110, pero en convencionales en todas hay 20 más. Muy bien. Vale, esa es la norma general. El coche y la moto le pueden meter 20 más para adelantar en carreteras convencionales, pero... salvo. Siempre hay salvo. Casi todas las normas tienen sus excepciones. Pues salvo dos casos. Hay dos casos que vamos a poner aquí ahora. Que ni siquiera el coche y la moto pueden meter 20 más. Normalmente el coche y la moto 20 más para adelantar, salvo que el vehículo al que pretendo adelantar, que circule ya a la velocidad máxima genérica de la vía. Si el vehículo vaya a la máxima, entonces no. Normalmente puedo meter 20 más para adelantar, pero si el vehículo vaya a la máxima, entonces no. ¿Por qué no? Es que adelantar un vehículo que vaya a la máxima es una estupidez. Yo voy por una carretera convencional con arcén pavimentado de 1,5 metros. Y este tío ya va a 100, ya va a la máxima. Si él ya va a la máxima, ¿para qué le queréis adelantar? Si él ya va a 100, ¿qué hago? Me pongo a 120, lo adelanto, y ahora llego aquí y me pongo a 100. Para tocar los cojones aquí ya voy allí, ¿me entendéis? O sea, efectúa la maniobra más peligrosa que existe para llegar a un coche antes, y no vale para nada. Si él en vez de ir a 100 va a 80, a 70, a 90, yo le adelanto a 120, incremento en 20 para que me lleve poco tiempo la de la vía, y ahora llego aquí y me pongo a 100, me escapo de varios pagos, ¿me entiendes? Pero si él ya va a la máxima, adelantar un vehículo que va a la máxima es absurdo total, no tiene sentido. Dice, voy por una carreterilla convencional, voy por una carretera sin arcén ni nada, y delante mía va un vehículo a 90. ¿Qué velocidad podré alcanzar yo para adelantarlo? No le puedo adelantar, ya va a la máxima. Si ya va a 90, ¿qué coño le queréis adelantar? ¿Para llegar a un puto coche antes o queréis detrás? Si él va a 70, ahora sí, en vez de adelantar a 90 le adelanto a 110 para coger mucha diferencia de velocidad. Luego me pongo a 90, me escapo de él, no me lo pago, ¿me entiendes? Pero si él ya va a la máxima, ahí no le puedo adelantar. Si es otro turismo, claro, si es otro automóvil que tiene una máxima más pequeña no hay problema, pero si es otro turismo, otra motocicleta que va a la máxima, ahí no me puedo adelantar. ¿No?
Y tampoco me dejan meter 20 más. Tampoco me dejan aumentar la velocidad para adelantar cuando hay señal de velocidad máxima. Tampoco me dejan cuando hay una señal de velocidad máxima, ya sabéis, orla roja, fondo blanco, número de caracteres negro mate. Tampoco me dejan con una señal de velocidad máxima que rebaje, lo voy a poner así bien grande y bien marcado, que rebaje el límite genérico de la vía. Si la señal es de esas prevalentes Que rebajan la genérica, ahí no se puede superar nunca, ni para adelantar ni para nada. Vale, vamos a poner un ejemplo. Pintamos aquí una carretera convencional. Voy a pintar una convencional con arcén pavimentado de 1,5 metros. Cuando me preguntan la velocidad máxima para adelantar, casi siempre me ponen delante un vehículo así, cutre, así. Ya no hace falta que me digan que no va a la máxima. Si me ponen un camión, un agrícola, un autobús, ya sé que va menos de la máxima porque su máxima es inferior a mi máxima genérica. Aquí voy yo y me ponen una señal Pues, por ejemplo, esta. velocidad máxima 100 y me dicen qué velocidad podrá alcanzar el turismo verde para adelantar al camión. A 100, B 120. ¿Qué? 120, ¿eh? ¿Y por qué puede 20 más? Pero porque aquí la señal no rebaja nada, aquí solo recuerda. Si ves que en una vía que la máxima es 100, la señal pone 100, ahí no pasa nada. Es más, seguro que la vía baja 80, 70, vuelva a 100, vuelva a lo normal. Ahí simplemente recuerda la general, recuerda la genérica. Aquí es como diciéndote, oye, por si saliste sin pute de la autoescuela, esto es una vía de 100, te recuerda 100, aquí no pasa nada, 20 más para adelantar, no hay ningún problema. Ahora, si esa señal en vez de ponerme 100, me pone 80, 70, 60, ahora sí que si me preguntan qué velocidad podrá alcanzar aquí usted para adelantar al camión. 80. Ahora sí que no la puedo superar nunca, ni para adelantar, ni para nada, porque ahora sí que es de las que rebajan una prevalente y ahí sí que no hay 20 más. Cuando la señal rebaje, es que algún problema hay, algún peligro, una situación complicada, y ahí es cuando se puede superar nunca, ni para adelantar, ni para nada. Y eso es lo que quiero yo. Claro, el alumno tiende a, cuando hay señal, ya no puedo 20 más. No, cuando hay señal que rebaje. Si la señal recuerda la genérica, ahí no pasa nada, 20 más. Cuando hay señal de las prevalentes, de las que baja la genérica, ahí es cuando se puede superar nunca, ni para adelantar, ni para nada. La pregunta quizá que más estoy viendo yo, me sale así una carretería convencional. Aquí sale un tractor agrícola, hay que echarle imaginación, pero yo pinto así el tractoreño agrícola. Y aquí voy yo. Quiero adelantar a ese tractor y hay aquí una señal de velocidad máxima. ¿Qué velocidad podrá alcanzar usted para adelantar al tractor? ¿Qué le pongo? 90, 110.
Hay 110. Porque esta es una vía de 90, la señal pone 90 y no pasa nada. Si en una vía 90 pone 90, simplemente recuerda el genérico, a lo mejor la vía bajó y vamos a la normalidad. Ahí no pasa nada, hay 20 más, no hay problema. Ahora, si esta señal, en vez de poner 90, me pone 80, 70, 60, ahora sí que pasas una velocidad prevalente, ahora sí que no se puede superar ni para adelantar ni para nada. Hay que velocidad podrá alcanzar para adelantar el camión. Ahora sí que 80, ahora sí que no puedo 20 más. ¿Me entiendes? Así que fijaros siempre en eso, no fijéis si hay señal. Si hay señal me da igual, siempre que recuerde la genérica. Cuando es una señal prevalente que rebaje, es cuando no puedo esperar ni para levantar ni para... ¿Sí? Cuando es señal prevalente. Vale, quedaros con eso. Por eso lo puse aquí tan grande. Cuando es señal que rebaje, que rebaje. Si la señal recuerda la genérica, ahí no hay problema, 20 más. Vale, bien. Movamos esto y nos vamos ahora a hablar de la mínima. Igual que hay velocidad máxima, también hay velocidad mínima. Y además de forma general. Vamos a poner aquí las velocidades mínimas. Que tenemos como norma general en España. La verdad es que todas las vías tienen velocidad mínima, en todas las vías mínima, e incluso el reglamento no especifica. En principio la velocidad mínima para todos los vehículos. Hombre, claro, el privado que va en bicicleta por lo que dé pedaleado, ¿no? No va a tener mínimo una bicicleta, la lógica dice que se va a hacer automóviles, ¿no? Pero en principio todas las vías y todos los vehículos tienen mínima. Eso sí, evidentemente, ¿en qué vías creéis que será más importante la mínima? Todas las vías tienen mínima, pero la mínima más importante será en las que me vienen largadas por detrás. Claro, la mínima más importante es en autopista y autovía. Esa es la mínima más importante. Que en autopista y autovía la velocidad mínima será 60. Ya en las demás carreteras y en poblado, porque hasta en poblado hay mínima, ya en las demás carreteras y en poblado, ¿cuál será la mínima? Si yo os preguntase cuál será la velocidad mínima en una carretera convencional sin arcén. Velocidad mínima en una convencional sin arcén. 45 más, 40 más, 50 más, 60 más, me digáis lo que digáis, más, porque las demás carreteras que depende, en las demás carreteras ya me tenéis que decir que es la mitad de la velocidad máxima. Ojo, en las demás vías es la mitad de la máxima, ojo, según el tipo de vehículo. Si yo pregunto, ¿cuál será la velocidad máxima en autopista y autovía? Para un turismo. Velocidad mínima en autopista y autovía para un turismo. 60. Y para un mixto 60. Y para un camión 60, porque en autopista y autovía la velocidad mínima es 60 para todos. Para todos los vehículos. En autopista y autovía sí que turismo 120, mínima 60, mixto 100, mínima 60, camión 90, mínima 60, en autopista y autovía todo 60. En cambio en las demás vías es la mitad de la máxima según para quién. Cuando yo pregunto cuál será la velocidad mínima en una carretera convencional sin arcén, tenéis que decirme para qué vehículo, depende. Para un turismo que es 90-45, pero para un mixto que es 80-40, pero para un camión que es 30-35, es la mitad de su máxima, dependiendo del vehículo. ¿Vale? Así que la mínima baila con la máxima. Es la mitad de la máxima dependiendo para qué vehículo, excepto en autopista y autovía. Que en autopista y autovía, todo mínimo se hace. ¿Vale? Más si me dicen, si voy a la mínima, voy por una autopista o autovía a 60 kilómetros por hora, ¿voy bien o voy mal? Oh, madre mía, voy bien.
En la vida real vas pisando huevos, ¿verdad? Pero teóricamente es la mínima permitida, la mínima vas bien. Lo que no puedes ir a menos, ¿verdad? A menos de la mínima, ya pasaría otro concepto que es el concepto de velocidad anormalmente reducida. A menos de 60 sí que ya me multan, claro, me sancionan. Es velocidad normalmente reducida. Ahora cuidado, me dicen, voy por una autopista a menos de 30 porque hay placas de hielo. Bien o mal. hombre, ahí bien, claro, cuando hablamos de la velocidad mínima, hablamos de la mínima en condiciones normales o favorables, hablamos de mínima en condiciones normales. En el momento que hay niebla, me adapto al campo visual. En el momento que hay condiciones adversas, siempre me adapto a las condiciones de la vía. Si hay un atasco, pues me adapto al delante, ¿me entendéis? Cuando hablamos de mínima, hablamos de mínima en condiciones normales o favorables, En el momento que se rompen las condiciones normales, la mínima desaparece, no hay mínima, ¿verdad? Vale, en principio poco más de este tema. Por último, lo último que quiero yo tocar en el tema de velocidad es la parte de las señales. De señales relacionadas con este tema, pues vamos a hablar de estas. Evidentemente, esta, la de la orla roja, esa es la de máxima. La verdad es que los números en negro, no sé por qué coño la pintaron ahí de azul, números negro mate. Después tenemos esta redonda azul, la que me obliga a ir a 30 o más. Esa es mínima. Hay máxima y hay mínima. Si por ejemplo estuvieran esas dos, pues iría máximo 40, mínimo 30. Entre 30 y 40 hay máxima y hay mínima. Y después tenemos estas, que estas eran las de velocidad máxima aconsejable o recomendable. Estas solo aconsejan. Para mí son las menos interesantes porque, claro, imaginaos, la gente no hace caso del prohibido, imaginaos del consejo. Estas solo me recomiendan. Aquí la pregunta interesante es, te aconsejo ir como mucho a 70. Te aconsejo ir entre 70 y 90. A, cuando las condiciones sean favorables. B, cuando las condiciones sean desfavorables. C, tanto si son favorables como si son desfavorables. Me dan un consejo para cuando todo esté bien. En condiciones favorables, si son jodidas, todavía mucho más despacito, ¿me entiendes? Te aconsejo ir como mucho a 70, pero cuando todo está bien, si hay niebla más despacio, te aconsejo ir entre 70 y 90. Pero con niebla 70 te mata, ¿me entendés? Si hay condiciones adversas, mucho menos. O sea, me dan un consejo para cuando todo esté bien, en condiciones favorables, Si son desfavorables, todavía mucho más despacito. Vale, sobre esas, bueno, la que más me interesa a mí explicar es la de velocidad máxima. Quedamos entonces que, por ejemplo, aquí, si en esta carreterilla que no tiene nada, me encuentro una señal que me pone prohibido pasar de 90... Ahí esa señal. A, me recuerda el límite genérico para turismos y motocicletas en este tipo de vías. B, me prohíbe superar la velocidad que indica un tramo de vía hasta la señal de fin de velocidad máxima, fin de todas las prohibiciones o otra limitación diferente. ¿Qué pone? Hay que ponerla A, porque aunque es una señal de prohibido, si en una vía de 90 pone 90, ahí no pasa nada, ahí simplemente recuerda la genérica, la general. De hecho dije, le puedo meter 20 más ahí para adelantar. Hasta 20 más le puedo meter, aquí no pasa nada, aquí simplemente recuerda la genérica. Ahora, si en esa misma carreteriña, en vez de ponerme 100, me pone 60, 40, 80, ¿ahora qué? Ahora sí que ya pasa a ser una velocidad prevalente.
Ahora sí que ya es para un tramo de vía hasta que vea la señal de fin de velocidad máxima, fin de todas las prohibiciones u otra limitación diferente, claro. Puede que baja a 40, puede que suba a 80. Y ahora sí que puedo meterle 20 más para adelantar. Ahora sí que no, ni para adelantar ni para nada, por todas las velocidades prevalentes. ¿Y si la veo así? ¿Cuándo acaba la prohibición de ir a más de 60? A, cuando pase el peligro. B, cuando encuentre la señal de fin de velocidad máxima, fin de todas las prohibiciones, otra limitación diferente. La B sigue siendo, hasta que la vea tachada, cruce con preferencia, pero sigue. Es verdad que acabaría en una intersección con una vía que tenga preferencia sobre la mía, pero bueno, que no es el caso. Así que sigue hasta que la vea tachada. Y ahora sí que ya no, porque las señales de velocidad máxima y de velocidad aconsejable, si está en el mismo palito que la de peligro, ahí sí que se complementan y la velocidad acaba cuando pase el peligro. Ahora sí que al estar juntas, prohibido pasar de 60 durante el cruce con preferencia. ¿A qué velocidad podrá circular el coche naranja? A la genérica de la vía, a 90, porque ahora sí que acaba. Si estuviera así, no. Ahí seguiría hasta que la vea tachada, pero al estar en la misma vertical acaba cuando pase el peligro. ¿Vale? Si está en el mismo palito acaba cuando pase el peligro, muy bien. Vale, bueno, en principio yo creo que nada más. Así concluimos el tema de velocidad. Lo vamos a dejar aquí. Os voy a dar un test con las preguntas más interesantes de velocidad, las que más caen en el examen, ¿vale? Y así lo dejamos aquí esta vez.